Hola, gracias por continuar con nosotros. En este video vamos a hacer una revisión de un concepto muy importante cuando se refiere a la comparación. Entonces, es muy común en los lenguajes de programación y de acuerdo a los operadores que se manejen, que se confunda el concepto de comparar un objeto y de comparar el valor de una variable o de un objeto. Entonces, en la mayoría de los lenguajes de programación, esto es implementado con algunos operadores. Normalmente se le conoce como operadores de identidad y básicamente lo que buscan es validar pues si un objeto es igual a otro o, por ejemplo, a diferencia del operador de igual, si un valor es igual a otro. Entonces vamos a mostrártelo esto directamente en PyCharm con un ejemplo. Mira, aquí tengo un ejemplo de dos objetos. Bueno, en realidad son tres, pero lo primero que te voy a explicar es lo siguiente. Tenemos que entender qué es un objeto. Yo he aquí preparado una definición, me parece muy apropiada para el término, y dice así: es una forma ordenada de agrupar datos, que son los atributos y operaciones a utilizar sobre estos. Normalmente se le conoce como métodos. Entonces, dicho esto, un objeto pues es algo que pues nos va a permitir agrupar datos. Esos datos se van a llamar atributos y que esos datos yo los podré utilizar mediante operaciones o métodos. Entonces, mira, por ejemplo, en este primer ejemplo he definido un objeto que es una lista. Las listas en Python se definen entre llaves cuadradas o corchetes. Una lista en Python es el equivalente en otros lenguajes de programación a lo que sería un tipo arreglo, donde los elementos están indexados, tienen una posición, son accedidos a estos elementos mediante, digamos, un índice. Y pues en Python no es la excepción. Entonces mira, por ejemplo, tengo un objeto lista que tiene dos elementos. El primer elemento es una palabra, un string que es lunes, y el siguiente elemento es martes, que también es un string. Bueno, esta lista tiene dos elementos que tiene la posición 0 y la posición 1 del, digamos, objeto lista. Luego tengo un siguiente objeto. Si te fijas, es casi igual. Y ahora entenderemos por qué casi igual. Porque está asignado a otra variable. Entonces, es otro objeto lista. Tiene los mismos valores. Pero, fíjate lo que vamos a hacer para que entiendas este concepto. A una tercera variable le vamos a asignar el primer objeto o la primera lista. Entonces, aquí lo que te quiero mostrar es que hay dentro de Python el operador is o el is_not. El is te va a devolver true si las variables que está comparando tienen el mismo objeto o son el mismo objeto. Y por ejemplo, is_not te va a devolver true si ambas variables que está comparando no son el mismo objeto. Fíjate. Entonces, tenemos X con una lista de dos elementos, lunes y martes, ¿ok? Son strings, palabras. Ahora, le estamos preguntando, X is Z, o sea, X es el mismo objeto que Z. Fíjate, se lo hemos asignado. Por lo tanto, este deberá volver un true, ¿ok? Ahora, vamos a analizar el siguiente. X is Y, ¿son el mismo objeto? No, no son el mismo objeto, ¿verdad? Porque uno es, digamos, asignado a la variable X, y aunque hay otro objeto que se parece, no es el mismo. Imagínatelo así muy superficial, que esto está en una dirección de memoria en hexadecimal como FFF. Y que este está en otra dirección de memoria muy diferente como AAAA. ¿Sale?
Entonces, son objetos que dentro de la memoria fueron almacenadas en direcciones de memoria diferentes, por eso no son iguales, y eso es lo que compara el operador is. Entonces esto nos deberá devolver false. Pero fíjate, y esto es un error muy común dentro de la programación en muchos de los lenguajes que pues al menos tengo la fortuna de conocer y trabajar, es que no es lo mismo comparar que dos objetos son el mismo a utilizar el operador de igualdad. En este caso, mira, ¿qué es lo que estamos preguntando? X es exactamente igual en valor a Y, y la respuesta debe ser true, porque sí, el operador de igualdad va a validar que los valores sean iguales. En este caso estamos comparando dos listas en contenido y no, digamos, en direccionamiento de memoria. Vamos a verlo así. ¿Qué te parece? Fíjate, vamos a ejecutarlo. Lo voy a correr. Y mira, aquí están los mismos resultados. X y Z te regresa true. X y Y te devuelve false. Y X es igual o con el operador de igualdad hacia y es true porque sí tienen los mismos valores. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, quédate con nosotros porque nos falta un operador más y te lo voy a explicar para que comprendas en su totalidad los operadores en Python. Muchas gracias.